Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche. Eh, bueno, vamos a tener la segunda parte de la lección que comenzamos la semana pasada, que era como la segunda parte, ¿ya? Del creyente como mayordomo. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Vimos qué significaba ser un mayordomo y Jesús, nuestro ejemplo de lo que es un mayordomo. Hoy vamos a estar viendo los requisitos de un mayordomo y las responsabilidades de un mayordomo. Los requisitos de un mayordomo. Podemos ver que en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Dice que 3 requisitos que debe reunir un mayordomo de Dios, y estos son fidelidad, integridad y sabiduría. ¿Alguien sabe lo que es fidelidad? ¿O cómo lo pueda definir? ¿Alguien? Vamos a dar la oportunidad si alguien quiere participar. ¿Alguien qué entiende por fidelidad? Lealtad. Ya, amén. ¿Alguien más? Ser fiel a Dios. Amén, ser fiel a Dios. ¿Uno más? No. Es tener afecto y confianza en los afectos y compromisos, ya sea familiares, amistad, etc. Relacionado con la lealtad. Amén. Y sobre integridad, ¿quién puede decir lo que entiende por integridad? Ser completo, no tener un corazón dividido, por ejemplo. Amén. Ser irreprensible. Amén. ¿Y sabiduría? ¿Alguien? Íntegro, completo, que no le falte nada. Amén. Estamos viendo ahora sabiduría. ¿Alguien más que quiera opinar qué entiende por sabiduría? Es ser sensato. Ya, amén. El conocimiento. Amén. Ya, para mí la sabiduría, yo soy blanca, para mí la sabiduría es la palabra de Dios. Amén. No sé. Y, ya. Amén. Busqué en el diccionario lo que era ser fiel, ¿ya? Y dice que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. También dice que exacto, conforme a la verdad. Fiel, por ejemplo, el fiel traslado de algo, la memoria fiel, ¿ya? Que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso a que se destina. Y la parte cristiana dice que cristiano que acata las normas de la iglesia. Podemos encontrarlos en el diccionario de la Real Academia. Digamos, dice, los requisitos de un mayordomo, entonces podemos ver que el mayordomo es la persona que tiene la confianza del dueño. Por lo tanto, se espera que sea una persona fiel. El mayordomo fiel es aquel que cumple con todas las responsabilidades y cuida de los intereses del amo. Está siempre preocupado, pendiente, ¿cierto?, de lo que el amo requiere, todo lo que tiene el amo se preocupa, ¿cierto?, de estar viendo todas las necesidades y estar preocupado. En cambio, ¿cierto?, el mayordomo que es infiel, por el contrario, es aquel que piensa únicamente en su propio bienestar y descuida o abusa de la propiedad de su amo. Cuando una persona, ¿cierto?, infiel, solamente se preocupa de sí mismo. ¿Cuántas veces podemos ver personas que solamente se preocupan de su propio bienestar? ¿Ya?
Y eso es una persona infiel. En cambio, Dios nos llama a que seamos fieles, que nos preocupemos no de nosotros, sino de aquel que nos llamó. Leamos en Lucas 16:1, si alguien lo puede buscar por ahí, alguien lo pueda leer y se pueda desmutear y leerlo. ¿Alguien? Que puede buscar en Lucas 16:1. Amén. Llame mi hermana. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Amén. Aquí en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, Jesús le dijo a sus seguidores, había un hombre rico que tenía un administrador, que había sido acusado de malgastar lo que el rico tenía. ¿Ya? Es importante, ¿cierto?, que una persona fiel, ya, sirva a su amo, se preocupe, ¿cierto?, de cómo van las finanzas, cómo va todo. En cambio, ¿cierto?, vemos acá un contraejemplo donde tenemos una persona que tenía el amo, ¿cierto?, pero él malgastaba todo. Él no cuidaba lo que era del amo, sino que él se preocupaba de otras cosas y no de lo que tenía, ¿cierto?, de lo que tiene el amo. Ahora bien, cada uno de nosotros es un mayordomo de la propiedad de Dios y Él nos pide que seamos fieles. El Señor pide que seamos fieles, que podamos ser fieles a Él en lo que Él nos ha puesto, en lo que Él nos ha dado, ¿ya? Podemos también ver en caso de una empresa, un negocio, ¿cierto? Que, por ejemplo, una persona infiel, ¿ya?, ¿qué es lo que haría quizás en una empresa donde el jefe ha quizás compartido todos, entre comillas, sus secretos, donde en un negocio donde compra, de donde los clientes que tiene, y esta persona, ¿cierto?, al saber todo, al adquirir todo ese conocimiento, ¿cierto?, se habla quizás con los clientes, ya si forma su propio negocio, se lleva toda la clientela y como ya sabe dónde puede comprar, se lleva todo, y ese sería un ejemplo, ¿cierto?, de personas infieles, ¿cierto? Pero Dios nos pide que seamos fieles, nosotros somos mayordomos del Señor, y necesitamos que seamos fieles a Él, fiel al Señor. Leamos en Corintios 4, versículo 1 y 2. No sé quién me puede leer, y alguien que busque Apocalipsis 17:14. Amén. Amén. Sandra. Sí. Dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. El Señor nos pide que seamos hallados fieles. Él pide que seamos fieles a Él. Y Apocalipsis 17:14. Amén. Ya me 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Elegidos Amén. y fieles. Amén. Dice que son llamados, elegidos y fieles. Esa y es que va todo incluido, las tres partes, y dice que lo que van a estar con el Cordero son fieles. Dios pide fidelidad, ¿ya? No solamente que nosotros seamos llamados y escogidos, sino que pide que seamos fieles a Él, ¿ya? A veces las personas nos quedamos en el ser llamado y escogido, y el fiel no lo hacemos. Que el Señor nos ayude a que podamos ser mayordomos fiel. Por ejemplo, si usted posee buena salud y una mente excelente, Dios desea que usted use estas cosas buenas para servirle y no simplemente para su beneficio personal, ¿ya? Que todo lo que tenemos, si nosotros, ¿cierto?, estamos bien,
podamos usarlo para el Señor, ser fieles a Él, no para nuestro propio beneficio, buscar nuestra propia, estar bien nosotros, ¿ya? Sino que podamos ser fieles al Señor. En Tito 1:7, ¿ya? Si alguien lo puede buscar, para que lo leamos. Amén, ¿lo leo? Amén, hermana Angélica. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. ¿Ya? Entonces podemos ver, ¿cierto?, que el que está a cargo tiene que ser irreprensible, como alguien decía al principio, ¿cierto?, que una persona fiel es alguien irreprensible, que nadie puede decir algo de esa persona, que nadie pueda decir algo de nosotros, que nadie pueda decir, que si van a decir algo de nosotros, que sea algo, que hay personas que les gusta decir falsas cosas, ¿cierto?, falso testimonio, pero que nadie pueda decir algo de nosotros que sea malo, ¿ya? Que nadie pueda acusarnos de algo así, sino que podamos ser fieles al Señor, ¿ya? Que podamos ser un ejemplo a otros, poder mostrar, ¿cierto?, que los demás puedan ver al Señor en nosotros. ¿Es difícil ser íntegro en estos tiempos? Sí, ¿Sí? sí, no es fácil. ¿Cierto? Que a veces quizás cuesta ser íntegro, pero el Señor nos pide que podamos ser íntegros. Él busca la integridad. Siempre. Así que algunas veces la gente tiene mala opinión de un dueño debido al mal administrador. Quizás solo tratan con el administrador y por lo tanto no conocen al dueño. Quizás el dueño es una persona buena, generosa, pero el administrador puede ser rudo y tacaño. Nosotros estamos en este mundo, estamos reflejando el amor, estamos reflejando a Cristo. A veces nosotros, ¿cierto?, somos esa misma piedra de tropiezo para que otros puedan conocer al dueño, que es nuestro Señor. Porque quizás, ¿cierto?, no tenemos buenas palabras, quizás no damos buen testimonio o simplemente no reflejamos, ¿cierto?, el amor de Dios hacia los otros, ¿ya? Yes. Y no permitimos que quizás otras personas puedan llegar al Señor. ¿Por qué? Porque ven una mala conducta. ¿Cuántas veces quizás hemos escuchado, ¿cierto?, en noticias de que cuando pasa exactamente algo con algún cristiano, evangélico tanto y tanto, ¿cierto? Porque aparte que al enemigo le encanta eso, ¿ya? De utilizar un mal ejemplo, ¿ya? ¿Para qué? Para que las personas, ¿para qué voy a ser cristiana si como él como cristiano? No, mejor me quedo así nomás. Y muchas personas, ¿cierto?, impiden, ¿cierto?, que otros puedan conocer al dueño, al que nos dio la vida, al creador del cielo y la tierra, ya que el Señor nos ayude y que no seamos piedra de tropiezo para nadie, ¿ya? Ni para nuestra familia, porque yo creo que a lo mejor más de alguno de acá tiene algún familiar inconverso, que quizás no conoce del Señor o quizás le hemos estado hablando del Señor, pero esas personas no han llegado, y que podamos ser un ejemplo para ellos, podamos ser un ejemplo en nuestro trabajo, que cuando estemos, ¿cierto?, en nuestro trabajo, los demás puedan ver algo diferente en nosotros, que puedan ver al Señor, que a través de nuestro testimonio, los demás puedan ver al Señor, puedan ver que hay algo, que hay otra cosa, que hay algo diferente, que nos distingue. Quizás cuántas veces a lo mejor a ustedes le ha pasado que les dicen, quizás compañeros de trabajo o si va en la micro o en algún lugar, hoy usted es como que diferente, usted es cristiano, algo, porque es como diferente. Y yo creo que a más de alguno quizás nos ha pasado eso.
más que tener que llevar una camiseta, una polera que diga, soy cristiano, amo a Jesús, sino que nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, podamos mostrar, ¿cierto?, al Señor. Eso el Señor nos pide que seamos íntegros, que como nuestra forma de ser podamos mostrar y que ellos puedan llegar al Señor. Veamos Marcos 10, 13 al 16. Si alguien lo puede buscar. Amén. 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 Oscar Marabolí. Amén, mi hermana. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. O sea, ¿qué hubiese pasado, cierto, que si el Señor no hubiese reprendido la actitud de los discípulos? ¿Ya? Quizás esos pequeños, ¿cierto?, no hubiesen podido, y la familia quizás no hubiesen llegado al Señor, pero el Señor, ¿cierto?, les dijo que no, que dejaran que los niños, los pequeñitos, llegaran al Señor. Los pequeñitos a veces ellos tienen un corazón tan lindo, por eso el Señor dice que seamos como niños, son tan crédulos, les creen al Señor, les creen todo lo que Él dice, ¿ya? Y son niños que son como esponjitas, absorben más. Para ellos les es más fácil comunicarse con el Señor que con uno no, porque uno de repente, uno ya más adulto, el ser humano tiende a dudar, ¿cierto?, a cuestionar más, en cambio los niños no. Y el Señor dijo que dejáramos que los niños fueran a Él. Y si él no hubiese reprendido, ¿cierto?, a sus discípulos, quizás a lo mejor personas que estuvieran ahí, sus familias, quizás no hubiesen llegado, no hubiesen seguido al Señor, porque hubiesen visto a alguien que a lo mejor no deja que vengan los niños, o que una persona que es como ruda, ¿cierto? Pero el Señor los reprendió, ¿cierto?, a los discípulos, diciendo que dejaran que los niños fueran. Pero si la gente puede observar las cosas buenas que hacemos como mayordomos de Dios, ellos probablemente alabarán al dueño que está en los cielos, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que podamos ser buenos mayordomos, porque si somos personas íntegras, ¿cierto?, fieles al Señor, los demás van a alabar ¿a quién? Al Señor, porque van a decir, entonces el Dios que sirve sí hace cosas en la vida de uno, y quiero conocerle. ¿Por qué? Porque ven ¡Gloria algo. a Dios! ¿Ya? Mateo 5:16, si alguien lo puede leer. Amén, hermana. Amén. Así alumbre vuestra fe delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. ¿Cierto? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Que el Señor, que las personas puedan ver, ¿cierto?, al Señor en nosotros. Como decía recién, que podamos ser un reflejo, podamos ser un espejito, ¿cierto?, que miren, pero vean al Señor en nosotros, ¿ya? Que así como decía Pablo, mírenme a mí, que síganme a mí como yo sigo a Cristo, ¿cierto? Podamos ser imitadores, ¿cierto?, del Señor, y eso que va a ser, seamos un reflejo, ¿cierto?, del Señor, de cómo fue Jesús en la tierra, de cómo fue Él, cómo es Él, y podamos reflejarle, ¿cierto?, a Él, ¿ya? Y que los demás puedan verle, y a través de esta luz, porque la luz dice que está para, ¿cierto?, está puesta en alto, para alumbrar,
para que los demás puedan ver el camino, ¿cierto? Puedan ver el sendero, el camino que lleva hacia el Señor. En Mateo 5:16, bueno, está en la PDT, dice, asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Amén. Podríamos decir que la fidelidad es el comportamiento correcto del mayordomo en relación con su amo. En cambio, la integridad es la conducta correcta del mayordomo en relación con otras personas. Y de ambos, Jesucristo nos dio ejemplo. Porque Él obtuvo, ¿cierto?, gracia para con Dios y los hombres. El Señor Jesús es nuestro referente, nuestro mayor ejemplo. Él, en todo lo que podamos, ¿cierto?, ver qué es lo que pide el Señor de nosotros como mayordomos fieles, el Señor Jesús lo hizo. Y tenemos a Él como ejemplo. En Lucas 2:52, si alguien lo puede buscar, Lucas 2:52. Yo lo tengo acá. Amén, mi hermano, no alcancé a ver quién era. No sé, Ya. cualquiera. Ya, amén, mi hermano Esteban. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Ya no solamente para con Dios, sino también en gracia con los hombres, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que no solamente podamos ser buenos, entre comillas, para Dios, sino que los demás también vean en nosotros algo, ¿ya? Dice, cumplamos entonces nuestra obligación con Dios y también representémosles bien ante los hombres, ser ejemplo, que podamos ser ejemplos, que los demás, ¿cierto?, cuando nos vean, vean al Señor. También podemos ver, ¿cierto?, que los requisitos también, ¿ya? Bueno, vimos recién fidelidad, integridad, ahora vamos a ver sabiduría. Son los requisitos. El Señor nos pide entonces fidelidad, integridad y también pide sabiduría. Como nosotros como mayordomos del Señor tenemos que también ser personas sabias. Dice, para ser un buen mayordomo es esencial que una persona tenga sabiduría. Un mayordomo sabio usará bien los recursos, evitará el despilfarro y distribuirá los bienes para aliviar necesidades, mantendrá un cuidadoso registro de los negocios que haga y aprovechará las oportunidades. De esta forma logrará que prosperen los intereses de su amo. ¿No? Ya el Señor pide que seamos sabios, que sepamos, ¿cierto?, cómo manejar lo que el Señor nos ha entregado. El Señor a cada uno nos ha entregado algo, ¿ya? Y Él pide que lo usemos con sabiduría, ¿ya? Dice, es verdad que una persona necesita tener cierto conocimiento de administración a fin de ser un buen administrador. Vamos a leer en Santiago 1:5. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Amén. Dice que si alguno le necesita sabiduría de cómo llevar, ¿cierto?, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto algo en cada uno de nosotros, y quizás nos cuesta cómo llevar a cabo lo que Dios nos ha entregado, el Señor dice que le pidamos a Él sabiduría. Como mayordomos, como siervos del Señor, nosotros necesitamos ser sabios. Y si nos falta sabiduría, dice que se la podemos pedir a Él y Él nos va a entregar sabiduría. ¿Ya? Esto no es algo que quizás necesitemos ir a una universidad para aprender sabiduría, ¿ya? No es algo que podamos sacar el título de sabio
¿ya? No es una carrera universitaria o una carrera técnica que usted pueda recibir. Usted ha salido del título de sabio. No es así, ¿cierto? Y le podemos pedir al Señor que nos ayude, ¿cierto? Y que Él nos dé sabiduría. Si nos cuesta cómo manejar lo que Dios nos ha dado, cómo llevar a cabo lo que Dios nos ha dado, cómo hacerlo, ¿ya? Quizás incluso la sabiduría para gobernar, para dirigir cada uno nuestro hogar, ¿ya? Necesitamos sabiduría, cómo llevar nuestra familia, cómo ser, si usted, ¿cierto?, está a cargo de su hogar, cómo tiene que ser, cómo tiene que llevar su hogar de tal forma de que su hogar pueda buscar del Señor, que sea un hogar que el Señor siempre esté presente, que pueda administrar no solamente también los recursos y todo eso, ¿cierto? Pero para eso necesitamos ser sabios. ¿Qué sucede si a lo mejor en su hogar alguno, ya sea su esposa o su esposo o sus hijos, ¿cierto?, no conocen al Señor? El Señor nos da sabiduría, porque quizás si alguno de su familia no conoce al Señor, usted no puede estar diciéndole, oh, tú no conoces al Señor, te vas a ir al infierno, y estar así atacándolo, sino que podamos hacerlo todo en amor y con sabiduría. Cómo ser, ¿cierto?, que la otra persona que está en nuestro hogar pueda llegar a las plantas del Señor, pero para eso necesitamos sabiduría, ¿ya?, de parte del Señor. Bueno, podemos ver que José también fue un ejemplo, ¿cierto?, de mayordomo sabio, ¿ya? A pesar de que quizás salió joven de su casa cuando lo vendieron, pero él nunca se apartó del Señor, y el Señor le ayudó y le dio sabiduría. Podemos ver todo lo que él hizo, ¿cierto?, en la casa de Potifar, en la cárcel donde él estuvo. Él sobresalió, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios le dio sabiduría para dirigir la casa de Potifar, y sabemos que, bueno, todos conocemos la historia de que esa casa prosperó y que en la cárcel también ordenó todo, iba todo bien, ¿ya? Tanto que él llegó a ser como parte, estar ahí como dirigiendo internamente, ¿cierto? Y podemos ver que el Señor puso sabiduría en él, ¿ya? Dice que incluso cuando después llegó al faraón, ¿cierto?, llegó arriba a ser un siervo, ¿cierto?, del faraón, pudimos ver cómo él estuvo a cargo de cuando hubo hambre, ¿ya? Cuando, ¿cierto?, bueno, todos conocemos cuando él les dio los sueños, ¿cierto?, al faraón y le explicó, ¿cierto? Y él, todo lo que él hizo fue porque Dios le dio esa sabiduría. En Génesis 41, 54 al 57, si alguien lo puede leer. Génesis 41. Amén. Amén. Sandra dijo primero. Sí, Amén. dije primero. Amén, dice así. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Amén. Podemos ver que hubo tiempos difíciles, ¿cierto?, de escasez, pero Dios ya tenía preparado todo. Dios ya se había preocupado de todo eso, y le había dado esta sabiduría, ¿cierto?, a José para que pudiera guardar comida, alimento, en el tiempo, ¿cierto?, de que hubo prosperidad en cuanto a la alimentación.
para guardar para los tiempos de escasez, ¿ya? Y podemos ver, ¿cierto?, que esa sabiduría no era humana, sino que provenía, ¿cierto?, proviene de Dios. Y si nosotros necesitamos saber cómo ver nuestro hogar, cómo hacer que alcance quizás el sueldo, ya, en nuestro hogar, pidámosle sabiduría al Señor, ya, Él se va a encargar y Él nos va a ayudar. El Señor dijo, ¿quién es el administrador responsable y digno de confianza? Ese será a quien el Señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo a los demás siervos. Ahí. Jesús habló del mayordomo sabio y servicial, a quien su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Amén. ¿Ya? El Señor pide que seamos personas sabias, que seamos responsables con lo que Él nos ha dado, ¿ya? Que podamos administrar los negocios de nuestro Padre, de nuestro Señor, con sabiduría. Todo lo que Él nos coloque en nuestras manos, que podamos hacerlo y dirigirlo con sabiduría. Hermana, disculpe. Dígame. Quizás podríamos definir, se me ocurre recién, la sabiduría no como la preparación formal, porque nosotros en los colegios, en las universidades recibimos muchas enseñanzas, muchos conocimientos, claro, pero eso no nos hace sabios. Uh-huh. El ser sabio es saber usar adecuadamente esos conocimientos en el momento oportuno y con responsabilidad. Amén, así es. Yo creo que es una buena definición de sí, sabiduría. De hecho, sí. Claro, la universidad solamente nos entrega una cosa es el conocimiento y otra cosa es cómo administrar, cómo llevar a cabo ese conocimiento, ¿ya? Porque, claro, personas pueden tener mucho conocimiento, haber estudiado no sé cuántos magíster, pero eso no, exactamente no lo hace una persona sabia. Amén. Gracias, mi hermano. Vamos a ver ahora las responsabilidades de un mayordomo. Ya. Vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Ya? Pero para eso le voy a pedir que, bueno, supongo que todos tienen un cuaderno y un lápiz, una hojita. Si no tiene 20 segundos para ir a buscar una hojita y un lápiz, vamos a hacer una actividad antes de pasar a la segunda parte, que vamos a ver las responsabilidades que tiene un mayordomo. Mejor dicho, las responsabilidades que tenemos nosotros como mayordomos del Señor. Porque a veces buscamos que los demás sean responsables y nosotros no. Así que vaya a buscar una hojita y un lápiz. Hagan el dedito para arriba. Si todos tienen hojita y lápiz, veo a varios ya que sí tienen. Ya vamos a comenzar. Esté atento a las instrucciones. Seguir instrucciones. Solo dispondrás de 2 minutos. No sé si alcanzan a leer. ¿Sí? Ya, le voy a dar esto. Si necesita activar el micrófono y usted lo activa, ¿ya? Le voy a dar 2 minutos para hacer esta actividad. Desde ahora, ya. Soy la primera persona que ha llegado hasta aquí. Casi he terminado. Ya, hermana Caroline. Amén. ¿Ya todos terminaron? Amén. Bueno, como vemos, leer, la primera instrucción fue: lee todo el test con atención antes de escribir.
Y después cuando usted llegó al último, dice, ahora que has leído todo, solamente hace la instrucción número 2. Voy por el número 7. No, porque te digo esto para seguir instrucciones. ¿Cómo aprender a seguir instrucciones? Parece que a alguien le faltaba de terminar. Estoy listo yo también. Amén. Si alguien más faltaba de terminar. Amén. Entonces podemos ver que acá lo primero, la única instrucción. Exactamente. Aquí era primero leer. Dice lo primero, leer todo el texto con atención antes de escribir. Entonces, y a veces, claro, no empezamos a leer y a hacer todas las instrucciones o todos los puntos que salen ahí, pero al final, como vimos, solamente había que hacer el número 2, que era poner el nombre en la esquina superior derecha de la hoja, ¿ya? Podemos ver que lo importante es cierto de seguir las instrucciones. De una pequeña actividad. Me saqué un 1, que hice todo al revés. Tenemos la mala costumbre que cuando todo falla, recién vamos a las instrucciones. En verdad, yo empecé a hacer todo el tiro para terminar primero. Pues es verdad, es verdad. Somos negados a leer las instrucciones de cualquier máquina. Pero si esta es fácil, se usa. Así, y punto. Y normalmente cuando todo falla, leemos las instrucciones. Y ahí dice, conecte on detrás de la máquina. Claro. Exactamente. Me dice, abuela lee, me dice, abuela lee. A ver, así es, ¿cierto? A veces nos cuesta seguir las instrucciones, nos apuramos en querer hacer todo, pero no vemos las instrucciones. Ya, como decía el hermano, por ejemplo, típico en armar un mueble. No, si el mueble es fácil, ahí están todas las piezas, yo lo hago. Y el mueble no queda como queda en la foto, ¿cierto? Pero que sobran piezas. O le sobran tornillos, o le sobran piezas, o le faltan piezas, ¿ya? Por ejemplo, en las instrucciones, en todo, si usted, ¿cierto?, tiene una propiedad y usted va a dar instrucciones, ¿cierto?, de cómo hacer la casa, usted tiene que decir cómo quiere la casa, dar las instrucciones. Tenemos que seguir las instrucciones, ¿ya? Dice, bueno, las responsabilidades de un mayordomo, la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos es seguir las instrucciones. ¿Qué instrucciones vamos a seguir? ¿Ya? Dice, hemos visto que el Señor es el dueño. Amén. Y también hemos visto, ¿cierto?, que el dueño, que es el dueño y no el mayordomo, quien decide lo que se hará con la propiedad. ¿Quién decide lo que se hará en la casa? El dueño, ¿cierto? Por ejemplo, si usted arrienda una casa, usted dice, voy a derribar esta pared y voy a ampliar, voy a hacer un segundo piso, voy a sacar esta cerámica, voy a poner otra. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque solamente usted no es el dueño. El único que tiene derecho, ¿cierto?, a hacer lo que quiera, ¿cierto?, es simplemente el dueño. Dice que el dueño y no el mayordomo, ¿ya? Suponga que un granjero quisiera cultivar trigo en su tierra. ¿Estaría contento si el administrador le comprara vacas en lugar de semillas de trigo? No, ¿cierto? No estaría para nada contento. Si ustedes, ¿cierto?, tuvieran ahí un terreno, ustedes quisieran ahí plantar trigo y le compran las vacas. No, ¿cierto? Porque no fueron las instrucciones que el dueño dio. ¿No estaría el administrador usurpando una función que no es suya? Porque el que tiene que decidir es el dueño, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien se manda a hacer una ropa, una modista, la modista no decide cómo queda la ropa. Es la persona que se está mandando a hacer la ropa la que decide si la quiere con manga, sin manga, que si la quiere larga, corta y del color que quiera, ¿ya?
porque es la dueña, ¿cierto?, de que va, que pide, tal como que da las instrucciones cómo debe hacerse, ¿ya? O si usted, ¿cierto?, como decía hace un rato en el ejemplo de que si mandan a hacer una casa, el dueño de la propiedad dice, ya, mire, yo quiero la casa que me la hagan de esta forma. Usted va a la constructora y le dice, yo quiero que la casa me la hagan así, así, la quede en esa esquina, quede de este color, y es usted, ¿cierto?, el que da las instrucciones como quiere la casa. No que va a venir, ¿cierto?, la otra persona que usted está contratando, ¿cierto?, que decir, no, yo voy a hacerla como yo quiero, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el dueño el que decide cómo se hace, ¿ya? Y si el dueño, ¿cierto?, quiere hacer lo que sea con su propiedad, él es el dueño, ¿ya? No el mayordomo no decide lo que se va a hacer, ¿ya? Nosotros solamente tenemos que seguir las instrucciones del dueño. Nosotros como mayordomos, ¿cierto?, del Señor, tenemos que seguir sus instrucciones. Entonces, así es, porque la responsabilidad del mayordomo es obedecer las instrucciones del dueño en relación con el uso que hará de su propiedad. Él no debería hacer decisiones según su propia opinión, solamente va a seguir las instrucciones, ¿cierto?, del amo, del dueño. De la misma manera deberíamos reconocer que Dios es quien decide qué hacer con su propiedad. Nosotros solo debemos seguir las instrucciones, ¿ya? A veces cuesta seguir las instrucciones, como ser humano, como persona. Muchas veces nos cuesta seguir las instrucciones del Señor. El Señor nos dice, esto, y no, mejor hago esto otro. O el Señor dice, anda para allá, no, mejor voy para acá, ¿cierto? Jonás, ustedes saben que el Señor lo mandó a un lugar y dijo, no, mejor voy para acá. No quiso seguir las instrucciones. Bueno, y todos ya sabemos ya la historia, qué sucedió después, ¿ya? Pero es importante seguir las instrucciones. Nosotros como mayordomos del Señor tenemos que seguir lo que quiere Él. Nosotros somos servidores, ¿cierto?, del Señor. Tenemos que seguir las instrucciones. Quizá usted se pregunte, ¿pero dónde puedo encontrar las instrucciones de Dios? Bueno, ¿dónde las encontramos? Donde sale todas las instrucciones y el manual para nuestra vida de cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos llevar nuestro hogar, nuestra familia, cómo debemos ser en nuestro trabajo, cómo debemos ser en la iglesia, cómo debemos ser con los demás miembros de la familia, que quizás no los internos, sino los externos, ¿cierto? Cómo debemos ser con todos, cómo debemos ser con el prójimo, todo. Toda esta instrucción está en la palabra del Señor, en la Biblia. Ahí están todas las instrucciones, es un manual, ¿ya? Si usted quiere saber algo, ahí están las instrucciones. Dice que ella contiene las instrucciones necesarias para indicarnos cómo deberíamos administrar todo aquello que pertenece a Dios, ¿ya? Ahí nos va a decir cómo debemos ser, cómo debemos seguir, qué debemos hacer en tales situaciones. Ahí está nuestro manual. ¿Desea usted saber cómo usar su mente? Ejemplo, en Filipenses 4:8. Amén. Amén, léalo, hermano Paulo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Aquí también podemos leerlo en la palabra de Dios para todos. Dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso, ¿ya? Amén. El Señor nos indica incluso cómo tienen que ser nuestros pensamientos, cómo usar nuestra mente.
A veces nuestros pensamientos más nos enfocamos en los problemas, las dificultades, en el no puedo, en los problemas, en las montañas, en todos los que vemos a nuestro alrededor, pero el Señor dice en qué tenemos que pensar, en lo bueno, en lo puro, en lo correcto, ¿cierto? Dice, en eso pensar, amén. Que nuestra mente pueda ocupar eso, que nuestra mente pueda pensar, ¿cierto? Recordar por último los pasajes bíblicos, recordar su palabra, repasar quizás algunos versículos, en todo lo que es bueno, en eso pensemos. A veces las personas, ¿cierto?, tienen pensamientos malos, empiezan su mente, ¿cierto?, a maquinar cosas y a pensar mal, porque a lo mejor se llevan mal con alguien y empiezan a pensar mal de esa persona. Y no dejemos que nuestro pensamiento, nuestra mente se vaya en eso, sino que quitemos esos pensamientos de nuestra cabeza, sino que, y pensemos en esto, que Dios nos pide que sean puros, correctos, ¿ya? Que en esto pueda estar nuestra mente. Otro ejemplo. Otro ejemplo donde podemos seguir, ¿cierto? Donde podemos ver las instrucciones, ¿cierto? ¿Qué hacer con el tiempo? ¿Ya? Aquí también el Señor nos manda instrucciones acerca del tiempo. ¿Qué hacer con el tiempo? En Efesios 5:16. ¿Si alguien lo puede leer? Amén, hermana, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Amén. ¿Cierto? Que tenemos que aprovechar, ¿cierto? El tiempo para hacer lo bueno, hacer el bien. Estamos en un tiempo que es malo. Ustedes ven estos tiempos ahora de pandemia, son tiempos malos, son tiempos difíciles, pero que el Señor nos manda que podemos aprovechar el tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos aprovechado quizás el tiempo en nuestra pandemia, los que están en su casa, aprovechar el tiempo, ¿cierto? En buena forma, de buscar al Señor, estar con la familia, aprovechemos, dice que hay tiempo para todo, ¿ya? Y el Señor nos indica que debemos aprovecharlo bien, hacer buen uso de nuestro tiempo. Otro ejemplo que el Señor, ¿cierto?, nos da de seguir las instrucciones, ¿cierto?, es qué hacer con el Evangelio, cómo llevar el Evangelio, ¿ya? En Marcos 16:15. Amén, hermana. Amén, mi hermano Oscar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces el Señor nos dice que anunciemos, ¿cierto?, el Evangelio, que demos las buenas nuevas, ¿cierto? Las buenas noticias de salvación, que demos las buenas noticias, ¿cierto?, a las personas de que hay un Dios, de que hay un Dios que creó los cielos, la tierra. Amén. Que Él es el que llena el vacío del corazón. Muchas personas buscan felicidad por todos lados y buscan y no encuentran, porque no han conocido al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros cuando conoció al Señor se llenó ese vacío que había, ¿ya? Yo por lo menos lo veo en el colegio, cuántos niños ya no tienen ganas de vivir, no tienen ganas de nada. ¿Por qué? Porque hay un vacío en su corazón y nada los puede llenar, nada los puede saciar. Y últimamente hemos visto muchos jóvenes con pensamientos suicidas porque no hay en ellos, no está el Señor, ¿ya? Y es importante, ¿cierto?, que podamos predicar y hablar del Señor, que en nuestras redes sociales y en todos lados donde podamos, ¿cierto?, anunciar al Señor, darle las buenas nuevas de que hay salvación. En 1 Corintios 9, 16 y 17. Amén, mi hermana Angélica. Hermana Angélica tiene que quitar la muteada. Ahí. Pues si anunció el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio.
por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén, amén. El Señor nos manda, ¿cierto?, que podamos anunciar el Evangelio, ¿ya? Que podamos llevar a otros, ¿cierto?, la oportunidad que tengamos de hablar de nuestro Señor, ¿ya? Todo lo que un administrador debe hacer es seguir las instrucciones, ¿cierto?, del dueño. Y el Señor nos dice cómo debemos ser, cómo debemos predicar, cómo debemos ocupar nuestra mente, y así, muchas cosas, cómo debemos ser como cristianos. Está todo ese manual de instrucciones en su palabra. Y está ahí, a veces en nuestro velador, ahí, ya está el manual. También una de las responsabilidades, ¿cierto?, es que del mayordomo es buscar dirección, ¿ya? Que busquemos dirección del Señor. Dice, un administrador necesita hacer periódicamente necesita hablar periódicamente con el dueño a fin de recibir más instrucciones. De la misma manera deberíamos hablar con nuestro dueño celestial y pedir su dirección, ¿ya? En todo lo que tengamos que hacer, en decisiones que debamos tomar, que pidamos su dirección, ¿ya? O qué hacer si tenemos que ir a un lugar o no ir a ese lugar, que pidamos dirección del Señor, ¿ya? Que podamos pedir las instrucciones del Señor. Me acuerdo que una vez escuché un testimonio de que estaban en una iglesia y alguien le profetizó a cierta persona que tenía que irse a tal ciudad, que ahí el Señor lo iba a prosperar y que se fuera para allá. Y él, claro, escuchó, vino, vendió todo y se fue. Pero resulta que esta persona en ningún momento le preguntó a Dios si realmente lo que dijo esa otra persona, que era verdad o no. Nunca consultó con el Señor diciéndole, Señor, lo que me dijo esa persona, ¿será cierto? ¿Será verdad que yo me tengo que ir a tal ciudad y de vender todo acá e irme con mi familia? Resulta que esa persona se fue a esa ciudad y le fue todo mal, pésimo, todo mal. Y llegó de vuelta y le decía, pero si tú me dijiste que me fuera para allá, y le preguntaste a Dios si era cierto. Y es eso, busquemos la dirección del Señor, ¿ya? No nos guiemos por tanto lo que nos puedan decir una persona por ahí, sino que confirmemos la palabra, pidamos las instrucciones al Señor, la dirección, en todo lo que tengamos que hacer, ¿ya? No nos guiemos nosotros, sino que pidamos las instrucciones al Señor. Dios no nos da todas las instrucciones de una vez, Él lo hace poco a poco, ¿ya? El Señor nos va ayudando cada día a subir peldañito a peldaño, ¿cierto? Y, como se dice, hay una canción por ahí, voy escalando peldaños, ¿cierto? El Señor nos ayuda, nos vamos de a poquito, el Señor nos da instrucción, ahí cómo debemos ser, quizás con nuestro carácter, y el Señor ahí nos ayuda hasta que pasamos ese peldaño. Después el Señor nos da otra instrucción, cómo quizás debemos ser en nuestro hogar, con nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo. Ahí el Señor nos ayuda, ¿ya? Entonces el Señor nos va dando ahí las instrucciones y cada vez que leemos su palabra, ¿cierto? Nos va dando entendimiento para poder seguir estas instrucciones, nos va dando esa sabiduría que necesitamos. Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Ya? Aquí estamos hablando de Pablo, ¿cierto? De que Dios le dijo lo que tenía que hacer, dónde tenía que ir, y le dijo, ahí espera, ¿ya? Y ahí recién anda a ese lugar y recién se te va a decir lo que tienes que hacer. Que podamos, ¿cierto?, buscar la dirección del Señor. No ir por nuestra propia cuenta. Hay veces que hay personas, claro, que tienen quizás el llamado misionero, ir a tal lugar
y va nomás a cualquier lugar sin consultarle al Señor si tiene que ir allá o tiene que ir para acá. O si quizás solamente ir a una ciudad más, ¿ya? No lo sabemos. Es importante pedirle la dirección al Señor. En Hechos 16:10, eso parece que lo que vimos, ¿cierto? No, claro. Si alguien lo puede leer. Hechos 16, 6 al 10. Dice, cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Amén. Parece que faltaron algunos versículos. Del 6 al 10. Del 6 al 10. Ah, perdón. No se preocupe. 16, del 6 al 10. Ya. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Amén. Entonces, ven, es importante, ¿cierto?, que seguir las instrucciones del Señor. Podemos ver que el Espíritu, ¿cierto?, el Señor no les permitió ir a cierto lugar, sino que los redireccionó, ¿cierto?, y los mandó a otro lugar donde tenían que exactamente ir, ¿ya? Muchas veces tenemos que, en todo ámbito, buscar la dirección del Señor, ¿ya? Y seguir sus instrucciones. ¿Ya? A veces el Señor nos dice que hagamos ciertas cosas y no lo hacemos. Incluso hasta en el trabajo, en todo. A veces perdemos bendiciones por no seguir las instrucciones o por no seguir la dirección del Señor. Yo recuerdo, hace años atrás, yo todavía no salía de la universidad, estaba recién como terminando mi universidad, yo estaba trabajando y había quedado sin trabajo. Y para mí era muy necesario poder trabajar porque necesitaba ayudar a mi casa. Y resulta que era marzo, ustedes saben que los alumnos entran en marzo, estábamos a 2 días de comenzar las clases y yo no tenía trabajo. Y para mí era muy, muy difícil estar sin trabajo. Y resulta que yo había hecho un trámite en la universidad y venía ya de vuelta, iba con varios currículos en la mano, pero estaba tan cansada que yo me quería ir a mi casa. Y cuando paso por Canal Chacao, escucho que el Señor me dice, bájate y anda a dejar un currículum ahí. Y yo dije, no, estoy cansada, aquí me voy a bajar, no quiero ir. Y seguí mi camino en la micro y el Señor nuevamente me habla y me dice, bájate y devuélvete y anda para allá. Y yo, ay, pero no quiero, si estoy cansada, quiero irme a mi casa, estoy muy cansada. Y después, la tercera vez, bájate. Y me tuve que bajar, hermano, porque fue tan fuerte que me tuve que bajar. Tuve que tomar una micro de vuelta porque me bajé donde está, estaba en Canal Chacao, iba en dirección a Villa Alemana y hay un paso nivel más allá. Me tuve que bajar por allá, cruzar, devolverme, irme a Canal Chacao. Y en eso que estoy ahí esperando cruzar la calle, me encuentro con una compañera de la universidad y le cuento que iba a dejar el currículum en algún lugar que la verdad que no conocía ni siquiera un colegio ahí, no tenía ni idea dónde estaban, pero sabía que me tenía que bajar ahí. Y ella me dice, uy, pero yo voy aquí a un colegio y necesitan una profesora, anda conmigo. Y bueno, fui con ella y dejé mi currículum, ya a los 5 minutos cuando estaba poniendo un pie afuera me llamaron y me dieron trabajo. Y podemos ver que incluso en eso,
yo pude ver que a veces en eso hay que pedirle la dirección al Señor. A veces uno es medio porfiadito. A veces uno no quiere escuchar al Señor y hasta el Señor hasta en eso se preocupa de nosotros. El Señor tiene todo bajo control, ¿ya? Y en todo nuestro aspecto de nuestra vida necesitamos buscar la dirección del Señor. Hasta en nuestro trabajo, en lo que tenemos que hacer, donde tenemos que ir, tenemos que pedir su dirección. Ahí, me pasa. Ya. También una de las responsabilidades, ¿cierto?, de un mayordomo es hacer inversiones. Tenemos también, dice que invertir significa comprar algo con el propósito de obtener ganancia. Cuando usted va a invertir es porque está ese propósito, ¿cierto? Si no, uno no invertiría, ¿ya? Si usted compra una oveja para comer con su familia, todo lo que hace es un gasto, porque claro, va a tener que darle alimento a la oveja y estar ahí, ¿cierto? Pero si usted la compra, la engorda ahí bien cortita la ovejita, y después, ¿cierto?, la vende, ahí usted está recibiendo, ¿cierto?, una ganancia, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que podamos saber ser buenos inversionistas, ¿cierto?, donde todo lo que es del dueño pueda prosperar, ¿ya? El Señor nos manda que todo, ¿cierto?, que todo lo que el Señor pone en nuestras manos, tenemos que trabajarlo, ¿ya? No dejarlo ahí, sino que trabajar. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado algo, ¿ya? Cada uno de ustedes no está para estar simplemente sentado en una banca, bueno, cuando estábamos en presencial, ahora sentado solamente en su sofá, en su silla, sino que el Señor quiere algo más de cada uno de nosotros. El Señor nos ha puesto algo en cada uno de nosotros, el Señor pone algo. No hay nadie que el Señor no haya puesto un talento, un don. Todos tenemos algo. No necesariamente, ¿cierto?, van a ser líderes en la iglesia, pero el Señor algo les ha dado una responsabilidad, les ha dado algo, y eso usted lo tiene que invertir, lo tiene que trabajar, ¿ya? A lo mejor usted es bueno para la enseñanza, tiene que trabajar. A lo mejor usted es una persona de mucha oración. La iglesia y los pastores y todo lo que hay se sostiene a través de la oración. Tenemos que estar invirtiendo. ¿Ven? Bueno, la manera cristiana, ¿cierto?, de invertir. ¿Cómo una persona puede hacer inversiones en respuesta a su mayordomía cristiana? Bueno, cada vez que hace una inversión, usted da o gasta algo que tiene, ¿cierto? Usted no puede cosechar menos que primero siembre. No podemos tener papas sin plantar papas, ¿ya? No podemos tener frutos, no podemos tener manzanitas si no plantamos un árbol de manzanitas, ¿ya? De la misma manera, cuando hacemos una inversión como mayordomos de Dios, usted da algo de lo que tiene. Nosotros, el Señor nos ha puesto algo y de eso damos, ¿cierto? E invertimos. ¿Cómo invertir? Bueno, ¿cierto? Puede ser la vida, ¿cierto? Lo principal, nuestra vida podemos invertirla, podemos invertir nuestro tiempo, ¿ya? Al Señor, a veces se necesitan hacer cosas, ¿cierto? Y podamos invertir el tiempo. A veces cuesta sobre todo dar el tiempo, las habilidades, el dinero o algo más, ¿ya? Cuando damos no debemos olvidar que estamos simplemente invirtiendo aquello que hemos recibido de parte del Señor, ¿ya? Porque hablando estrictamente no podemos dar o gastar algo que sea verdaderamente nuestro, todo proviene del Señor, ¿ya? El plan de Dios para hacer inversiones, Dios tiene un plan para hacer inversiones, que nosotros como sus administradores deberíamos seguir. De acuerdo con este plan, debiéramos dividir todo lo que Dios nos ha confiado en 3 partes.
Luego deberíamos dar cada parte a la persona que debería recibirla, tal como lo observamos en el siguiente diagrama. Nosotros, otros, Dios. Primeramente, el orden cierto es Dios, luego otros y luego nosotros, ¿ya? Dios se merece, ¿cierto? Sabemos que Dios se merece lo primero, ¿ya? De lo que el Señor nos ha entregado, nosotros debemos darle a Él lo primero y lo mejor. Dice que la 10ª parte del salario, ¿cierto? Los diezmos, de la misma manera. Cada uno de los que estamos acá sabe si da su diezmo o no da su diezmo, ¿ya? Debemos, ¿cierto? Todo lo que tenemos que dárselo al Señor, darle a Él lo mejor. También debemos invertir, ¿cierto?, en otros. Dios está especialmente preocupado en que invirtamos aquellos que nos ha dado para el beneficio de otros. Jesús dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Es importante, ¿cierto?, que podamos preocuparnos no de solamente de nosotros mismos, sino de los demás, ¿ya? En la iglesia, por ejemplo, tenemos el de misericordia, ¿ya? Que es importante porque sabemos que eso ayuda quizás a cuantas familias que no sabemos lo que están viviendo. A veces sabemos de situación y solamente decimos, ay, vamos a orar por usted para que el Señor le dé trabajo. Pero nosotros no ponemos nada de nuestra parte para ayudar a esos hermanos. Y es importante, el Señor nos manda que nos preocupemos y que invertamos, ¿cierto?, en otros. No solamente en nosotros. Dice, no hay persona que sea tan pobre que no tenga nada que dar, ¿ya? Incluso podemos ver en Hechos 3:6, si alguien lo puede leer. Si alguien puede leer Hechos 3:6. Amén. Amén, mi hermano Paulo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Ya quizás no tenían dinero, no tenían nada, pero hay algo que tenemos todos nosotros, ¿cierto? Decirles a otro, orar por la otra persona, entregarle el plan de salvación, nosotros tenemos. Amén. Bueno, le cuento, el otro día, no sé si ustedes vieron ayer, el accidente que hubo ahí en el paradero 29. Bueno, yo creo que a lo mejor lo vieron en las noticias. Bueno, resulta que eso fue fuera del colegio. Y nosotros pudimos ir, varios profesores fuimos, y una colega dijo, ya, oremos por ellos. Y nos pusimos a orar, quizás no teníamos cómo más que ayudar, ¿ya? Y pudimos orar por ellos, y una de las niñas le tomaba la mano a mi colega, y eso la tranquilizó. El que pudiera ella escucharnos orar para que el Señor los guardara y estuviera con ellos, eso la tranquilizó a ella, ¿ya? Quizás no teníamos mejor en ese minuto cómo llevarla, cómo recostarla, conocimientos médicos, pero teníamos algo más grande que era la oración. Y pudimos orar, estar con ella, estuvimos todo el tiempo con ellos, haciéndole quizás acompañando, para que estuvieran más tranquilos de todo lo que habían vivido en ese momento. Vemos, ¿cierto?, invertir en otros. Dice, al hacer el bien, Dios quiere que consideremos las necesidades de nuestro prójimo según el siguiente orden. La familia, ¿cierto? Segundo, a los creyentes de nuestra propia fe, ¿cierto? A otras personas, el pobre, los huérfanos, las viudas. Es importante que podamos preocuparnos, ¿cierto?, primeramente por la familia. A veces hay personas que se preocupan de la iglesia, del trabajo, del estar en otras cosas o de su trabajo en sí, y descuida a su familia. La familia es una responsabilidad que el Señor nos ha dado, ¿ya? Es importante que usted pueda preocuparse de su familia en todo sentido, en la parte económica y sobre todo en la parte espiritual. Es importante que ustedes y nosotros, ¿cierto?, como familia, siempre puedan tener un tiempo juntos de búsqueda del Señor. No que cada uno busque a Dios como una isla, ¿ya? Porque necesitamos unos de otros.
Es importante, ¿cierto?, que la familia pueda estar buscando del Señor. Mi mamá siempre desde niña, siempre ella nos motivó y a veces cuando no queríamos nos obligó a que teníamos que tener un culto y siempre nos decía, ¿qué es más importante, la tele o Dios? O lo que estás haciendo o Dios. Así que nos apagaba la tele y nos poníamos a orar y nos daba un pensamiento y se veía un poco más de tiempo, alguna canción, pero siempre, hasta el día que salí de mi casa a los 35 años, hasta ahí, hasta ese día, siempre ella nos apagaba la tele y había que tener tiempo de buscar del Señor todos juntos, con mi hermana y mi mamá, y teníamos nuestro culto, ya, o mini culto, no sé, y teníamos un tiempo de búsqueda del Señor. Es importante, ya, que podamos estar, es importante porque la mayor responsabilidad de que sus hijos conozcan al Señor son ustedes, los maestros de la escuela dominical, somos un aporte, un apoyo, ¿ya? Pero la mayor responsabilidad es de cada familia, de cómo entregarle la palabra del Señor, ¿ya? Dice, ¿no deja Dios algo para nosotros? Sí, ¿cierto? Dijimos que primero, ¿cierto?, debíamos invertir en el Señor, luego, ¿cierto?, en otros, y Dios nos deja algo de inversión, algo para nosotros, claro que sí. El Señor dice que Él se preocupa de nosotros, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, el Señor es el que nos da la comida, el alimento, el trabajo. Si tenemos trabajo es gracias a Él, si tenemos alimentos es gracias a Él. No es gracias a su trabajo, porque su trabajo un día u otro puede usted pasarle algo, quedar parapléjico, no puede caminar, y el que va a alimentar a su familia es Dios, ¿ya? Nosotros no dependemos de nuestro trabajo o de lo que tenemos, dependemos del Señor, porque un día está y otro día no está. En cambio, el Señor siempre está, el Señor siempre se va a preocupar de ustedes. Siempre va a tener un cuidado único en cada uno de ustedes, ¿ya? Desde los zapatos, todo, el Señor se va a preocupar, ¿ya? También una de las responsabilidades es informar. Tenemos que darle, ¿cierto? Vamos a dar, informar, ¿cierto?, al Señor. Vamos a darle un informe de todo lo que hemos hecho, con lo que el Señor nos ha dado, vamos a darle informe, ¿cierto?, al dueño. Así como en los supermercados, que una vez que cierran todo, tienen que cerrar caja y contar todo y dar una cuenta, ¿cierto? Así nosotros también debemos dar cuenta, ¿cierto?, al Señor de todo lo que Él nos ha dado, ¿ya? El Señor nos dice que cada persona va a dar cuenta a Dios de su mayordomía. Dice, como creyentes, nosotros daremos también cuentas al Señor, ¿ya? Con todo lo que Él nos ha confiado, con todo lo que nos ha entregado, ¿cierto? Pablo exclamó, ay de mí que si no anunciare el Evangelio. El Señor nos ha dado algo también que es anunciar el Evangelio, y ay de nosotros, ¿cierto?, si no lo hacemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ojalá que el dueño celestial no nos encuentre malgastando su propiedad, si llegara a venir de repente. Sabemos que el Señor vendrá en cualquier momento, abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Y que podamos no malgastar, ¿cierto? Dar cuentas al Señor, ¿ya? De lo que hemos hecho, ¿ya? Dice que al contrario, cumplamos con nuestras responsabilidades de tal manera para que seamos merecedores de sus maravillosas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre pocas cosas has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Sí. Ya, amén. Y el resumen, ¿cierto? Lo que vimos fue, bueno, los requisitos de un mayordomo: fidelidad, integridad, sabiduría. Y las responsabilidades de un mayordomo: seguir las instrucciones, buscar dirección, hacer inversión, informar. Amén. Nos pasamos un poquito.